tiempo vamos a elevar una oración al Señor. Una vez más. Y Señor, queremos seguir reflexionando en tu palabra. Tu palabra es bien para nosotros y es como la miel de un panal dulce a nuestro paladar, Señor. Queremos seguir observando, meditando en ella, Padre, porque en ella encontramos vida. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Y gracias porque, Espíritu Santo, tú le das vida a esta palabra escrita o a la palabra oídas y haces que entre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, para ayudarnos en la vida cristiana, ayudarnos a madurar en ella. Te damos las gracias, Señor, porque todo lo que has hecho, lo que sigues haciendo, tiene un fin para nosotros y es que nuestra relación contigo sea más fuerte, la podamos comprender mejor, esté más arraigada y más profunda, las raíces de tu palabra en nuestra vida, para cumplir tus propósitos, Señor. Te pedimos, Señor, que no solamente a los adultos, sino también a los jovencitos que están en medio de nosotros, tu palabra, Señor, también llegue, en primer lugar para salvación, pero también que llegue para compromiso contigo. Queremos, Señor, que tú sigas tratando a nuestros niños, a nuestros hijos, aquí en la iglesia, también en sus familias, para que lleguen a ser hombres y mujeres que tengan un compromiso firme contigo, Señor, y que tú seas lo prioritario en sus vidas, porque es lo único que da felicidad y sentido a nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas a ellos, a los niños y también ahora a los adultos, ¿no? A la palabra que va a ser expuesta, Señor, para que tu Espíritu Santo haga en nosotros con ella lo que crea conveniente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los pequeñitos se van con Marta, sí. Así que los pequeños Kira, Edel y Samuel se pueden ir con Marta y ayudan a Samuel a que se vaya. Bueno, Samuel ya sabemos que él va un poco a regañadientes, al final acaba allí y ya después, pues eso. Después está allí muy tranquilo. Aprovecho para deciros que eso es lo que hace tener una iglesia pequeña con las paredes de pladur. Dios quiera que a medio plazo, por no decir a corto, pues el Señor nos diera la bendición de tener un edificio más grande. No sé, ya veremos lo que tiene preparado. Que digo que aprovecho para deciros que ya el próximo domingo tendremos a las 11 los niños distribuidos de otra manera, así que los adolescentes y preadolescentes estarán juntos en una clase, así que Manel, por fin vas a tener tu clase, así que no, mejor tener un domingo. Y estarán pues con los más mayorcitos juntos. Y los pequeños pues todos juntos también. Bueno, dicho esto, vámonos al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, los versículos del 41 al 52. He titulado este mensaje La verdad de Dios. Atesórala, reflexiónala, vívela. Y a priori pareciera que voy a hablar de la palabra de Dios, pues como se suele hacer en un día de la Biblia. Pero voy por otro camino, voy por otros lares. Si os habéis dado cuenta, en las últimas predicaciones estoy intentando ir viendo los encuentros de Jesús con mujeres. Ya lo he hecho a través de la mujer del flujo de sangre, lo he hecho con la mujer encorvada, la última vez lo hice con Ana la profetisa. Bueno, quiero ir haciendo pues una serie de mensajes que tienen que ver con esto, los encuentros de Jesús con las mujeres. Y lo que estoy haciendo es cogiendo los evangelios, mirándolo de manera paralela y viendo cuál es el siguiente encuentro, y así voy reflexionando. La última vez visteis que estuvimos con Ana la profetisa, ¿verdad? Y ahora, siguiendo el Evangelio de Lucas, nos encontramos con María, José y Jesús, el niño Jesús. De hecho,
aunque el mensaje es la verdad de Dios, atesórala, reflexiónala, vívela, porque esa es casi la aplicación final. Realmente esto es el encuentro de Jesús el niño con su madre María, o el reencuentro. Ahora vamos a ir leyendo el texto poco a poco, a medida que vayamos avanzando. Pero así, a resumidas cuentas, el texto lo que nos habla es que María, José y Jesús suben primero a Jerusalén por la fiesta. Jesús se pierde, bueno, o se le pierde a José y a María, porque él sabía muy bien dónde estaba, y después se reencuentran y después otra vez vuelven para Nazaret. Ese es el resumen de lo que pasa y lo que nos narra Lucas en el Evangelio, en el capítulo 2, del 41 al 52. Aquí lo llaman Jesús en el templo, el titulito que le ponen, ¿vale? Y meditando en este texto, yo pensaba que María, la madre de Jesús, a través de los años, ¿cuántas veces conversaría con su hijo? ¿Cuántas? Imagino que mucho a través de los años. De hecho, pienso en ellos dos como padres, en José y María como padres, que cuando estaban cuidando a Jesús, el niño, verlo crecer, cómo se relacionaba con los demás, y seguramente incluso ir apreciando y descubriendo lo singular que era este niño, les permitiría ir comprendiendo poco a poco lo milagroso de su concepción, ¿verdad? Quizá en esa relación poco a poco iban descubriendo lo asombroso que había sido su nacimiento, a posteriori tendrían que estar meditando en eso, o incluso lo extraordinario de cómo Dios le estaba protegiendo. Acordáis que tuvieron que escapar, irse a Egipto, ya después volvieron a Nazaret más tarde. O sea, viendo crecer a Jesús, no era por menos que pensar que ese niño singular era, pero muy mucho, desde la concepción, incluso hasta aquel día, ¿no? Hasta esos días de lo que diríamos nosotros ahora, la preadolescencia, que para los judíos no era preadolescencia, ya era otra etapa de la vida. Y pienso en esto porque cuando todos los que somos padres, tíos o abuelos, nuestros nietos, nuestras nietas, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, nuestros hijos son los más inteligentes. Hay que ver lo que sabe ese niño, hay que ver lo que sabe. Es que sabe de por más. O sea, es que yo nunca he visto un niño o una niña como esa. ¿No es verdad? Que para nosotros los nuestros son como los más brillantes, los más especiales, los más singulares. Eso es lo que nos parece a nosotros. Pero realmente Jesús era un niño así, era un niño singular. Ya sabéis que en los colegios la Navidad no se celebra ya como tal, tristemente, como que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido. Ahora en los colegios se celebra a Jesús, que es un niño especial. Bueno, por lo menos todavía se celebra. Eso ha sido un paréntesis. Pero realmente aquel niño era singular, porque era niño, era un niño humano, pero era un niño especial y singular. Nos dice el versículo 52 de esta porción, que ahora volveremos a él, pero en Lucas 2:52 lo que nos dice es que, perdona, que me tengo que poner la gafa. Perdón, el 51. Al final del 51 dice, en cuanto a su madre, María, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Esta versión de la palabra. Y esta es la frase que a mí me ha captado. Eso de que María, la madre de Jesús, guardaba todas esas cosas en su corazón. Y no es la primera vez que Lucas dice esto acerca de María. ¿Os acordáis cuando los pastores fueron allí al establo, lo que fuera que sea aquello, y llegaron diciendo, hemos visto ángeles, y nos han dicho que el niño estaría envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y le cuentan lo maravilloso, y termina esa parte, Lucas diciendo, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Es decir, que María atesoraba y reflexionaba en su corazón todo aquello. No era por menos que algo así hiciera, incluso aquel ángel que se le aparece.
que para nosotros parece que es lo más normal del mundo todas las Navidades, cuando hacemos las canciones o cuando hacemos los teatros. Mira que es difícil hacer de María cuando el ángel le sorprende, porque a saber, se le tuvo que quedar una cara. Pero todas aquellas cosas, nos dice Lucas, que las guardaba y reflexionaba en su corazón meditando en ellas. Vale, pues teniendo esa frase en mente y sabiendo que Lucas, al decir esto, lo que está es describiendo lo que ocurría en la mente y en el corazón de María, quiero ahondar un poco en esto. Quiero ahondar en esta historia para ver qué significaría eso, si es que podemos llegar a saber qué es lo que pasaba por la mente de María y por el corazón de María al encontrarse con Jesús después. Mirad, vamos poniendo en situación. Vamos a leer el versículo 41. El versículo 41 dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Y el 42, cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta como tenían por costumbre. Una vez terminaba, ese ya otro, hasta ahí. ¿Vale? He intentado dividir esta reflexión como en capítulos de una serie. Y el primero sería el capítulo de el viaje. ¿Vale? El viaje. Mirad, lo que nos explica Lucas aquí en el Evangelio es que María, José y Jesús están subiendo a Jerusalén. Subiendo porque desde donde ellos venían, desde Nazaret, a Jerusalén se encontraba en alto y el templo todavía más en alto. ¿Vale? Dice que la ocasión de este viaje era la celebración de la Pascua. Estamos viendo las leyes, ¿verdad? Y todo eso, y vamos a llegar al momento en el que se establecen las fiestas, aunque la de la Pascua ya la vimos en Éxodo, que ya se había establecido. Entonces, todos los judíos varones tenían que asistir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, la de los tabernáculos y la de Pentecostés. Y eso está legislado en el Antiguo Testamento, ¿vale? Pero, ¿qué pasaba? Que la diáspora, es decir, la dispersión de los judíos por el Imperio Romano, hacía imposible esto. No era viable para los judíos ir una vez al año a Jerusalén. Vamos, que es que no se montaban en el AVE, ¿vale? Nada más tenéis que ver lo que le pasa a los musulmanes cuando tienen que ir a la Meca. Vamos, ya tienen AVE. Se lo hemos puesto nosotros. Ya tienen AVE. Pero para los judíos esta peregrinación se hacía muy difícil. Era muy costosa por las distancias y todo esto. Pero, no obstante, los que eran judíos piadosos y que residían relativamente cerca de Jerusalén, y digo relativamente cerca, hacían todo lo posible por al menos ir una vez a celebrar la Pascua. Dicen los eruditos que los que estaban a menos de 20 kilómetros tenían la obligación. Los demás, bueno, pues al menos una vez en la vida tenían que ir a celebrar la Pascua al templo, a Jerusalén, a la ciudad. Y digo los judíos varones, porque las mujeres no estaban obligadas a cumplir con este requisito, ¿vale? Pero podían hacerlo, aunque no era una obligación, podían hacerlo. Y de hecho sabemos que María y José fueron al templo antes de este día, que llevaron a Jesús, lo circuncidaron, tal como hemos visto esta mañana. María presentó holocausto por la purificación y ofrendas de paz por el nacimiento de Jesús. Todo esto lo que nos está diciendo es que de alguna forma ellos José y María, eran judíos devotos. Eran judíos que buscaban relacionarse con Dios. Lo que diríamos nosotros no eran judíos nominales o cristianos nominales, son algunos, ¿no? No, eran judíos devotos y hacían lo posible por subir a Jerusalén. Así que esta familia, que anualmente parece que lo hacía, porque hemos leído que, como todos los años, ¿verdad?, iban todos los años a Jerusalén, le estaban también enseñando a Jesús algo. Hermano, María y José le enseñaron a Jesús también la devoción y el gozo de su contexto religioso.
Los niños no lo aprenden solo, ¿eh? Bueno, sí lo aprenden. Aprenden esa devoción, sí o no. Dependen de los padres. Totalmente. Y en María y José vemos esto. Y mirad, una cosa también importante aquí es que la distancia, en ese viaje, este capítulo del viaje, esa distancia, el viaje desde Nazaret, donde vivían, hasta Jerusalén, era un viaje. Era un pedazo de viaje. Vamos, de Madrid a Finisterre en coche se llega en nada. Pues de Nazaret a Jerusalén, a patita, caminando, había como 130 kilómetros. Y no por una carretera ya hecha. 130 kilómetros que requería un viaje de 3 a 4 días. Sabéis que nuestros misioneros en Guinea ya van teniendo a veces coche. Le dotamos de coche para poderse mover de una aldea para otra. Pero la gente va a la iglesia caminando y si tiene que salir 3 horas antes, se va 3 horas antes caminando para llegar a una iglesia donde hay frío o lluvia o calor. Pero nosotros siempre tenemos inconvenientes. Pues estos, María y José y Jesús, tenían 3 o 4 días de viaje. En cada dirección, no estoy diciendo 3 días de viaje ida y vuelta, sino ida 3 o 4 días, vuelta otros 3 o 4 días. Y a esto había que añadir el tiempo que pasaran en Jerusalén. Es decir, prepárate un viaje. O sea, preparemos un viaje. Cuando estamos preparando un viaje, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuánto dinero vamos a gastar? Pues un viaje de, no sabemos cuánto, 2 semanas, quizás, 3 semanas, no sabemos. Era un viaje que había que planificar, que preparar, por el tiempo, por el dinero y también porque había peligros por el camino. Así que era costumbre que se viajara en caravana. Es decir, no salían solos. Lo que solía ocurrir es que todos los que iban a Jerusalén se ponían de acuerdo, se iban en caravana, empezaban las mujeres a caminar con los niños, allí iban caminando ellas, y los hombres salían después y las alcanzaba donde se había decidido parar, hacer noche. Esa era la forma de viajar. Y la otra cuestión era cumplidos los 12 años. Es curioso que nos diga esto acerca de Jesús, porque también habla de su devoción y de su alegría de ir. Sabéis que los niños judíos a los 12 años no estaban obligados a ir a las fiestas, a cumplir con las fiestas. Era a los 13 cuando asumían esta responsabilidad y pasaban a formar parte de la comunidad religiosa. Entonces ya empezaban a ponerle la filastería, empezaban a formar parte de las comunidades donde se discutía los libros, las preguntas, las respuestas. Pero Jesús iba, aunque tenía 12 años, iba con sus padres y parece que lo hacía con alegría porque Lucas lo está diciendo, cumplidos los 12 años, es decir, ya se iba acercando a la edad de obligación de ir, pero todavía no era, ¿vale? Pues hemos acabado el primer capítulo, el viaje, para que podamos comprender un poco todo lo que representaba ir a Jerusalén. Todo lo que representaba ir a Jerusalén. Segundo capítulo, la tragedia. Así la titulo, la tragedia. Vamos a leer del 43 al 45, que dice así. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iría mezclado entre la caravana, hicieron una jornada de camino y al término de ella comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Y como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para seguir buscándolo allí. He dicho hasta el 45, ¿verdad? Y como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén para seguir buscándolo allí. Sí, efectivamente, está ahí el leído. Se acaba la fiesta, emprenden el camino de vuelta, pero Jesús se queda en Jerusalén sin que María y José lo sepan. Lo hemos leído. Ya hemos mencionado cómo comenzaba la marcha. Las mujeres emprendían, las mujeres primero, luego los hombres. La caravana iba dividida en grupos de familiares, de parientes, de conocidos. Y esta forma de viajar juntos, ya hemos dicho, que daba seguridad, pero también permitía movimiento entre la caravana.
Uno se movía con libertad en la caravana, arriba, abajo, abajo, arriba. Por eso podemos pensar que María y José pierden de vista al niño, porque está en la caravana, o estaba con ellos o estaba con otros. Pero cuando ellos reparan en el hecho de que Jesús no está ni con José ni con María, ¿qué dice el texto? Se ponen a buscarlo en la caravana. Y cuando reparan que no está tampoco en la caravana, ya pasa un día de camino para allá. Yo no sé si habéis perdido alguna vez a vuestros hijos. Yo lo he perdido al uno y al otro. Por minutos. Bueno, en el caso de Keila no. En el caso de Keila fue una media hora larga y angustiosa. Ella no estaba perdida, pero yo la perdí. Y David tampoco estaba perdido, pero yo lo perdí. Sabemos lo que pasa por nuestra mente, por nuestro corazón. Padres, estás pendiente. O sea, porque los niños son rápidos, hacen... Y cuando tú te das cuenta, ya no sientes que te está tocando, no sientes... ¡Qué angustia más grande! O sea, yo no quiero ni pensarlo. Fijaros, quizás transcurrido un día, lo que había pasado ya es que habían andado al menos unos 30 kilómetros en dirección contraria a Jerusalén. A 30 kilómetros, como de aquí a Colmenar Viejo, un poquito más. A San Agustín de Guadalí. No, un poquito más arriba. ¿Cuál es el otro pueblo? Por ejemplo, por la Nacional 1 El Molar, por la M607 Manzanares del Real. ¿Vale? Más o menos. Y vamos. O sea, tener que venir yo, vamos, supongo que me empezaría a correr hasta no poder más, hasta caer muerta, ¿no? Podemos imaginarnos el estado de ánimo de José y María, perdiendo a Jesús, al no encontrarlo. Y además una tensión que tenía que ir en aumento, ¿no? A medida que iba transcurriendo la hora del día, la tensión y la experiencia más angustiosa, más angustiosa, más angustiosa. ¿Dónde está Jesús? No estaban ni con un pariente, ni con otro, ni con el conocido, ni al principio de la caravana, ni al final de la caravana, ni en medio de la caravana. ¿Dónde se ha metido Jesús? Yo me imagino la intensidad y el número de emociones que estarían pensando, ¿no? Por ejemplo, desde el miedo, ¿qué le ha pasado a Jesús? ¡Ay, Señor, guárdalo! Ya ves, guarda a este niño. Hasta el enojo. Cuando te encuentre Jesús. ¡Ay, cuando te encuentre! O sea, pienso en todo lo que habría pasado por su mente, por la mente de ellos dos. Así que retroceden un día. Quizás estos sean los 2 días que dice Lucas, el de ida y el de vuelta a Jerusalén. Pero también otros dicen que puede que fuera hasta 3 días porque uno más buscándolo en Jerusalén. Que Jerusalén no era una ciudad pequeña, no era Nazaret. Un tormento. Fueran 2, fueran 3 días, un tormento para María y para José. Y dice el versículo 46 y 47. Por fin, al cabo de 3 días, por eso digo que no sé si es uno de ida, uno de vuelta y el uno allí, o uno de ida, uno de vuelta y en Jerusalén 3 días. Esto me recuerda, ¿verdad? Destruí este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Esto me señala todo eso. Lo que pasa es que no me quiero meter ahí, ¿vale? Pero me señala todos esos símbolos. ¿Dónde estoy? En el 46. Por fin, y al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuantos lo oían, estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Ya dejo ahora lo que sintieron María y José, de momento. Ahora pienso en el niño, ¿vale? Podemos imaginarnos el asombro de un niño que vive en una ciudad pequeña como Nazaret, allí en Galilea, y que va a visitar otra vez. No sabemos cuántas veces, o si desde que fue niño ya después no volvió a Jerusalén hasta los 12 años. Eso no nos lo narra nadie, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que posiblemente Jerusalén le tendría que haber deslumbrado. Una ciudad tan grande, con un templo tan magnífico.
podría a cualquier niño atraer las escenas de los mercados, de los cambistas, de los sacrificios que se daban en el templo. Y para colmo, también allí los escribas sentados, los maestros, los fariseos sentados con sus discípulos, con los aprendices, hablando, respondiendo, preguntando. Yo creo que Jesús el niño tendría que estar deslumbrado por todo eso. Como si nosotros cogemos a nuestros niños y nos los llevamos a New York. Yo, aunque estemos en Madrid viviendo, pues nos deslumbraría, supongo, no lo sé. O nos vamos a un país, bueno, da igual, a cual sea. Y cuando llegan allí, se encuentran a Jesús sentado en el templo, en los atrios del templo, en los atrios, afuera, que es donde tenían costumbre los rabíes de enseñar. ¿Qué hacían? Pues tenían costumbre de reunirse allí con los aprendices, con los discípulos, para discutir sobre cuestiones teológicas. Dar lecciones a los discípulos en presencia de todos los que estaban allí, que pasaban, que querían escuchar, y es allí donde se lo encuentran. Y cuando hablamos de discutir, no es que se ensalzaran en peleas, no. Es que esa era la manera de enseñar. La dialéctica era un método de aprendizaje. Que preguntaban, respondían, y en las preguntas y en las respuestas se añadía algo más, y esa era la manera en la que enseñaban a los aprendices. Y entonces vemos que Jesús está sentado en el suelo con los demás aprendices, rodeado también de maestros, y estaba escuchando la discusión, pero dice el texto que también estaba participando en la discusión. Y que los que escuchaban aquello se estaban asombrando de cómo un niño de 12 años sabía de lo que se estaba hablando, y preguntaba y respondía, estaba participando activamente de toda aquella discusión teológica. Y se confirma por el Evangelio que Jesús tenía conocimiento de la ley, que era bien ávido en todo lo que tenía que ver con la ley y con las interpretaciones. Ay, si ahora nosotros dijéramos, nuestros niños saben cosas de la Biblia. Los padres tuvieron mucho que ver, porque no vamos a hablar de la educación hebrea a la que los niños tenían acceso. Pero de aquel hecho, María y José también tenían mucho, porque estaban educando a su hijo en el sistema educativo de los hebreos, las sinagogas y todas estas cosas. Pero lo que sí no vamos a quitarle mérito. Jesús era muy hábil. Tenía una sabiduría y un conocimiento acerca de lo que se hacía allí, y se discutía que la gente al escucharlo se asombraba. Un niño singular, hijo de Dios. Otro capítulo. Y ya me queda 1 y 2, ya está. El reencuentro familiar. Vamos a leer el 48. El 48. Mirad lo que dice. Sus padres se quedaron atónitos al verlo. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos muy angustiados buscándote. Voy a leer también el 49. Jesús le contestó, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y el 50. Pero ellos no comprendieron lo que le decía. Cuando María y José encuentran a Jesús allí, dice literalmente el griego que se quedaron sacudidos fuera de sí. O sea, se traduce como admirado, sorprendido, pero lo que el texto es mucho más intenso, el verbo es mucho más intenso. Que se quedaron sacudidos fuera de sí, como diciendo, me hubiera imaginado encontrarme a Jesús en cualquier sitio. Pero hablando con los maestros y con los demás aprendices y discutiendo,
y viendo cómo la gente estaba sorprendida por lo que estaba respondiendo, se quedaron atónitos, sorprendidos. Vamos, como si nosotros no encontráramos a nuestros hijos discutiendo de matemáticas cuánticas. Digo, ¿cómo? Y entonces, lo que Lucas nos está contando es lo que ha supuesto este episodio para María y José. Porque María, cuando se acerca a Jesús, le dice algo que tiene que ver con la angustia que habían pasado. María le recrimina de alguna manera. Habían pasado tal intensidad de angustia y de dolor. Y además, imaginaros, han estado un día entero buscándolo en la caravana y todo el mundo se ha enterado que Jesús ha desaparecido. ¡Qué vergüenza! No hemos sabido contener a nuestro hijo, lo hemos perdido. ¡Qué vergüenza para la familia también! ¿Qué ha hecho este niño? ¿Qué estará haciendo? Y entonces cuando María le habla a Jesús otra vez como un niño y no como un muchacho, y le dice, con esta pregunta le está diciendo, Jesús nunca ha hecho nada a nuestras espaldas, siempre has sido un niño sumiso y obediente. ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué te has comportado de esta manera? ¿Por qué has tomado una decisión a nuestra espalda sin que lo supiéramos? Y claro, Jesús dice, ¿por qué me buscáis ahí? O sea, ¿por qué me buscabais? O sea, Jesús es como si lo viera con toda la normalidad del mundo. Y claro, en este texto hay muchos comentarios acerca de, ¿es un reproche que está haciendo Jesús a María y a José? ¿O no es un reproche? Mirad, es como si María le está diciendo, vamos a ver, cuando Jesús le contesta, ¿no sabes que tengo que estar en las cosas en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre? Es como si le está diciendo a María, vamos a ver, si la casa de tu padre es la tuya y es la mía, que está en Nazaret, ¿qué estás diciendo? Que tienes que estar en la casa de tu padre. Yo diría que la respuesta de Jesús es enigmática y misteriosa. O sea, es que no puedo catalogarla de ninguna manera. Y quiero reflexionar sobre ella. Aquí ya empieza la reflexión. A ver, lo que me dice la respuesta de Jesús es que Jesús tenía una profunda conciencia de sí mismo y que indicaba ya, a los 12 años, el rumbo de su vida. También me hace pensar que Jesús en aquel momento estaba determinando para él y para los que estaban a su alrededor cuál era la prioridad de su corazón. También creo que Jesús le está haciendo recordar a María quién es él. Madre, soy el Hijo de Dios. ¿Que no te acuerdas de lo que te dijo el ángel? Que he venido a salvar al mundo de sus pecados. Y por eso me va a llamar Jesús. Es decir, de alguna manera, esa realidad de quién es Jesús sobrepasa, y lo dice el texto, sobrepasa el entendimiento de los que estaban alrededor. Más reflexión sobre esto. Creo que aquí se ve el deber de Jesús con el Padre en mayúscula. Porque cuando Lucas está narrando, dice, ¿no sabe que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Y lo pone en mayúscula, es decir, está refiriéndose al Padre del cielo. Y ya está indicando dónde iba a estar su prioridad. Mira, cuando dice, me conviene estar, es necesario estar en las cosas de mi Padre, ese me conviene, ese verbo, ese necesario, estar, implica un requisito de Dios. En el griego es una necesidad que se impone en Jesús. Me es necesario. Es que es algo más que quiera o no quiera. Es que me es necesario. Se me impone necesidad de hacer esto. Y esa necesidad, ese mismo verbo se ve en otros textos en el Nuevo Testamento más adelante, cuando por ejemplo dice, es preciso que anuncie esa necesidad impuesta. Eso está en Lucas 4:43. Es preciso que anuncie, es decir, esa necesidad dirige su forma de actuar. O otro texto, pero antes tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros. Es necesario. O sea, vuelve a hablar Lucas más adelante, en 17:25 y 9:22,
de que esa necesidad le llevaría al sufrimiento. Me es impuesta necesidad. Incluso lo lleva a la muerte. En 13:33 de Lucas dice, tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén, cuando está hablando de cómo terminan sus días. Le era impuesta necesidad. Pero esa necesidad, ese requisito que Dios Padre le estaba pidiendo, ya tenía conciencia de él a los 12 años. En los negocios, en la casa de mi padre me conviene estar, me es necesario estar. De mi padre. Y aquí viene el juego de palabras. María le había dicho, ¿no sabes que tu padre y yo te hemos estado buscando? Lo hemos leído. Y entonces él considera esas palabras, ¿vale? Y hace ese juego. Sí, madre, en la casa de mi padre, en mayúscula, de mi Abba. Con aquella pregunta toma el nombre de su padre, que María le está diciendo, refiriéndose a José, y se lo aplica a Dios. Y con esto le está diciendo a María, mi sitio está en la casa de Dios, en la casa de mi padre. Mi mayor obligación es hacia mi padre en el cielo. Tengo que estar en las cosas de mi padre, del que me ha enviado. Aquel que había preparado todo con un propósito mayor. Esa era la necesidad que le era impuesta, esa era la conciencia mesiánica de Jesús. Pero ese deber para con su Padre del cielo no menoscababa el deber para con sus padres, José y María. Porque a continuación leemos en el texto que, aunque María y José no comprendieron el alcance de sus palabras, lo hemos leído, María y José no comprendían lo que le ha dicho Jesús. Lo hemos leído. ¿Verdad? Lo hemos leído. Creo que sí, ¿no? A pesar de todo eso, aunque no lo comprendía, no podemos dejar de pensar que María y José habían sido preparados de manera sobrenatural para recibir al Mesías, para recibir a su hijo. Gabriel, vamos, que a todas se nos ha presentado un ángel Gabriel. Pues no a nadie, solo a María. Y le dijo el ángel Gabriel a María, este será grande, ¿os acordáis? Y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre. Y su reino no tendrá fin. Pero claro, María no tenía la ventaja que tenemos nosotros. Nosotros ya sabemos lo que pasó. Ella no tenía los evangelios para leerlo. Ella iba a ir descubriendo la verdad de la vida de Jesús a medida que Jesús iba creciendo y se iba desarrollando. Ella iba a encontrar razón y conciencia de lo que estaba pasando a medida que se iban dando los acontecimientos, no antes. Ella iba a saber del ministerio de Jesús, de lo diferente que iba a ser ese Mesías a lo que el pueblo estaba esperando, a medida que el entendimiento de ella se iba ampliando con los hechos que Jesús iba llevando a cabo y las enseñanzas que iba dando. Y lo haría con mucho dolor y lentamente. Pero volviendo aquí, como contrapartida de lo que podría parecer una repulsa de Jesús a sus padres, como que ¿dónde va? ¿Qué me estás diciendo, madre? No, ese no era el tono de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Lucas dice de qué forma Jesús regresa a Nazaret. Le dice que vivió sujeto a ellos. Ostras, vivió sujeto a ellos hasta que comenzó su ministerio. ¿A qué edad comenzó su ministerio? A los 30 y... ¿Sí? Eso. A los 30. A los 30, porque murió en la cruz a los 33. Pues hasta los 30 vivió sujeto a ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que María y José ordenaban y él obedecía? No, que vivió en el entorno familiar y considerando a sus padres, o cuando estaban los dos, cuando estuviera uno, y era carpintero, y vivía sujeto a ellos. Y esto es muy significativo también. Pensar en esto, porque él volvió a su hogar en Nazaret. La gran vivencia y experiencia que experimentó Jesús allí en el templo había pasado,
Es como si hubiera ido, entendedme, como si hubiera ido al parque de atracciones un día espléndido y se hubiera montado en todas las atracciones y un niño normal ha pasado una super experiencia. Y para Jesús no fue que fuera al parque de atracciones, entendedme, fue al templo de Jerusalén. Había estado hablando con los maestros, había estado con los aprendices, había estado en todo eso. Tendría que estar, full, ¿no? Y ahora había acabado y se vuelve a su casa en Nazaret. Y permaneció con la familia. Y el final, el último capítulo. Atesorando, reflexionando y viviendo la verdad del mensaje dado por Dios. Y dice el versículo 51, la última parte. Bueno, 51 hemos hablado de que después el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. En cuanto a su madre, guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía y con la edad aumentaba su sabiduría y el favor de que gozaban de Dios y la gente. La reflexión de María. Este encuentro que tiene María con su hijo, de los muchísimos que tendría, este encuentro deja en ella una huella en su corazón. Lo dice Lucas. Imaginaros que ha sido una experiencia para María dramática. Si le hubieran tomado la atención, la habría tenido por las nubes. Lo que había pasado con su hijo no había caído en el olvido. No había dicho María, ala, ya está, menos mal, ya ha pasado. Lucas describe en 2 ocasiones esto que estaba ocurriendo en la mente, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Primero con los pastores y ahora. Esta es la segunda vez que Lucas recoge esto, ¿no? Que María guardaba y meditaba en todo lo que había ocurrido. ¿Qué sintieron primero María y José? María, pues yo creo que primero se sintieron reconfortados cuando encontraron a Jesús. Y que estaba bien. Pero después de ese primer momento y tras reclamar de Jesús una justificación, después de todo lo que hemos dicho, el resumen es, guardaba todas estas cosas en su corazón. Y yo me pregunto a mí misma, ¿estaría meditando y reflexionando sobre cómo aquella necesidad estaba impuesta sobre Jesús de las cosas de Dios? O sea, las cosas de Dios le eran impuestas a Jesús. ¿Estaría reflexionando sobre eso? Eso es lo que le había dicho su hijo. Me es impuesta necesidad, tengo necesidad por estar en la casa de mi padre. Yo si fuera su madre pensaría sobre ello. ¿Tan intensa era esa necesidad para Jesús de obedecer a Dios? ¿Qué iba a suponer esa necesidad en su hijo? Hacer la voluntad de Dios, su padre, era un asunto tan prioritario, ya a los 12 años, como para quedarse en Jerusalén sin que ellos lo supieran. ¿Tanta necesidad sentía Jesús por eso? Y si esto era así, si tan intensa era esa necesidad, ¿cómo ella, como madre, podría apoyar a su hijo sin que su amor no se viera afectado, no se viera dañada? También estaba José por ahí, que la había estado criando. Supongo que estas y otras muchísimas preguntas vendrían a la mente de María, e incluso inquietudes vendrían a su corazón en ese camino de vuelta, que si largo había sido para allá, pues no sé cuánto de largo sería otra vez para allá, dándole vueltas a las cosas. Preguntas e inquietudes que no podemos resolver. No podemos resolver. Ni ella tampoco podía resolver y que iría descubriendo las respuestas a esas preguntas a la vez que la vida de su hijo se fuera desarrollando. Y eso es lo que dice finalmente Lucas. Que parece que no hay conexión entre una cosa y otra. De pronto dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús seguía creciendo. Pero yo creo que hay relación entre una cosa y la otra. Las respuestas de María a eso que guardaba y reflexionaba en su corazón, las iba a ir descubriendo a medida que Jesús crecía. ¿Por qué? Porque Lucas habla de cómo Jesús crece y lo dice de una forma que conlleva 4 áreas de la vida de Jesús. Uno tiene que ver con la sabiduría.
Dice que crecía en sabiduría y conocimiento, pero la sabiduría es un conocimiento práctico, no solo un conocimiento de verdades que quedan en la mente. La sabiduría es la persona que es sabia, que tiene sabiduría, es que con el conocimiento que tengo actúo de la mejor manera. Esa es una persona sabia, no el que más sabe, sino el que con lo que sabe actúa de la mejor manera. Y Jesús crecía en sabiduría. Pero también dice Lucas, con eliquía, un término que traduce en años, crecía en años. Otra versiones lo traducen como estatura. Pues crecía en altura física y en madurez. En esas dos vertientes. Quiere decir cuando dice que crecía en estatura, en madurez y en altura física. Pero dice también que crecía en otra área. Decía que en el favor divino. Es decir, que crecía en su relación con Dios, con su Padre. Y además dice que también en el favor de los demás. Es decir, que también Jesús crecía en su relación con los demás. ¿Veis? 4 vertientes en las que María iba a ir comprendiendo quién era Jesús, aunque lo sabía. Pero una cosa es saberlo allí y otra cosa es ir viéndolo, ir viviéndolo, ir asimilándolo. Pues mis aplicaciones son sencillas, son frases sobre ese guardar y meditar en el corazón. Yo creo que si algo podemos aprender de este encuentro de María y Jesús es esto, que guardar y meditar en el corazón debería ser un hábito de nuestra vida. Guardar y meditar en el corazón el qué. ¿El qué? Pues yo creo que tenemos que reflexionar en las misericordias de Dios, en los beneficios que Él nos da. Se nos olvidan muy pronto. Reflexionar en las misericordias de Dios. Seguramente María reflexionaba en el bien que suponía para ella tener a su Hijo Jesús. Pero también guardar estos pensamientos, estas reflexiones, como vivencias de mucho valor. El Señor me dio un piso. Ya está, ya como lo tengo, ya voy y sigo en la rutina. No, eso sigue siendo algo de mucho valor. Porque es Dios mirándonos y guardándonos y dándonos provisión. O guardar y imitar en el corazón los encuentros con Dios, el Altísimo, que se nos revela de una forma exclusiva en nuestras propias vidas. Nos han dicho, me gusta ver los atardeceres porque veo la gloria de Dios ahí. Esos momentos de reflexión que guardemos en nuestro corazón, que tienen que ver con nuestras vidas, cómo el Señor nos habla a través de su palabra. Anotémoslo, apuntémoslo, volvamos a ello. Las vivencias con Dios en primera persona, cuando nos hemos visto tocados por su acción directa, por su fidelidad. Cuán fiel ha sido el Señor, no tenía y de pronto aparece una bolsa de comida. O no tenía trabajo y ha aparecido el trabajo. O cada uno tiene sus propias vivencias. Acordémonos de ellas, meditemos en ellas. O escogiendo la voluntad divina para nuestra vida y no nuestras opciones. Tengo no sé cuántas opciones. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para tu vida en todas esas opciones? Escógela, Jesús la escogió. Necesidad le era impuesta. Quitó cualquier otra prioridad y necesidad le era impuesta. Después, en la tentación, vemos cómo sigue teniendo la prioridad correcta. Mira que Satanás le dio opciones. El Evangelio nos cuenta 3 opciones. 3 tentaciones, 3 opciones. Seguro que fueron muchas más, pero 3. Pero Jesús seguía teniendo la prioridad clara, que era hacer la voluntad del Padre. Escoger la voluntad divina. Deberíamos de meditar sobre ello. Los caminos por los que estoy andando, ¿es la voluntad divina? Cuando tomo una decisión en cualquier cosa, ¿es la voluntad divina para mi vida? Y por tanto para la vida de la Iglesia. Y por tanto para la vida de mi familia. Etcétera. Aceptar la necesidad de cumplir la voluntad de Dios como lo prioritario. A veces sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ¿sabéis lo que hacemos? Nos tapamos los ojos y los oídos. Hacemos como que no nos hemos enterado. Porque el conocerla no implica que la aceptemos. Y Jesús en ese acto lo que hizo, no solamente escuchar al Padre, a su Abba, sino aceptar esa necesidad que le era impuesta. Dicen los textos que Él fue voluntariamente, que nadie le llevó a la cruz, ¿verdad?
fue voluntariamente. Hermano, yo me he dirigido hacia el camino del pastorado voluntariamente. No soy una mártir, ni yo ni ninguno. Porque cumplir con el llamamiento divino no nos convierte en mártires, nos convierte en siervos. Aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida, porque es lo mejor. Comprobar cómo crecemos en nuestra relación con Dios. Cuando vamos meditando, aceptando, etcétera, etcétera, comprobamos cómo crecemos. Si tú te miras a ti mismo y te ves igual que hace 10 años en cuanto a la relación con Dios, hermano, hermana, algo falla. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del fin. Y eso es un camino en ascenso. Si es así, o si es así, mal asunto. Medita en tu corazón, comprueba que estás creciendo en tu relación con Dios. María lo tuvo que hacer, tuvo que crecer en su relación con Dios a través del sufrimiento y del dolor, al ver a su hijo, pero tuvo que crecer. 2 solo más, convivir con su pueblo, es decir, el hábito de la vida cuando estamos guardando y reflexionando sobre las cosas que nos ocurren, nos tiene que llevar a convivir con su pueblo, como una evidencia de que Dios sigue encaminando nuestras vidas en su obra. No valen los cristianos solitarios. ¿Existen? Sí. ¿Son una realidad? Sí, pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que su gente conviva, que se pelee a veces, que discuta también, pero que se perdone, que se restauren las relaciones y que se conviva. ¿Para qué? Para seguir creciendo y extendiendo su obra. Y por último, en este sentido, prepararse. Si guardamos y meditamos las cosas, todas estas que hemos dicho en nuestro corazón y reflexionamos en ellas, y es un hábito en nuestra vida, ¿sabéis qué? Seguiremos preparándonos con expectación para lo que nos depara el futuro. Eso es lo que hacía María. Tendría que estar expectante. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en la vida de su hijo? De este niño tan singular. Tendría que seguir preparándose para lo que le deparara el futuro. Tenemos que seguir preparándonos para lo que nos depare el futuro, pero seguros, porque en sus manos están nuestros tiempos. Así que, hermanos, atesora la verdad de Dios, reflexiona en la verdad de Dios y vive en la verdad de Dios. Que este sea nuestra aplicación y nuestra enseñanza en este día. Amén.